Iniciativas que presento el día de hoy, una relata al H Cuerpo de Bomberos y la otra es donación de órganos que el niño Mateo Bernal Ortega hizo llegar a un servidor. La iniciativa que propongo es adicionar el inciso K en el artículo 48 que define cuáles son los organismos autónomos. Y hablamos del H Cuerpo de Bomberos. El heroico Cuerpo de Bomberos por naturaleza tiene un funcionamiento eminentemente de carácter social. Es ahí donde los trabajadores del H Cuerpo de Bomberos hacen funciones heroicas, anónimas en beneficio de la sociedad. Arriesgan su propia vida en el socorro para ayudar a un ser vivo, en inundaciones, en desastres, terremotos, por mencionar algunos de estos. La mayoría de los bomberos pertenece a un cuerpo titular de acción pública y puede ser de dos tipos, asalariados o voluntarios. Si bien la Carta Magna todavía no ha tenido bien a integrar al H Cuerpo de Bomberos como un organismo autónomo en materia federal, no encuentro obstáculo para que nosotros como constituyentes podamos hacerlo. Resulta fundamental que el H Cuerpo de Bomberos cuente con apoyo de recurso constante y que contribuya a garantizar el equipamiento necesario y la capacitación permanente que requiere dicho cuerpo de bomberos. Por eso podemos concluir que dentro del sistema jurídico de la Ciudad de México, los órganos constitucionales autónomos son aquellos que les están confiados a la actividad directamente y inminentemente del Estado y que tiene límites del derecho objetivo, que lo coordina entre sí, pero no subordinado a otro. Por eso, tomamos en cuenta al maestro Manuel García Pelayo, quien considera que las notas esenciales de estos son la inmediatez, es decir, estos órganos deben estar establecidos y configurados directamente en la Constitución. La esencialidad, ya que resulta central para la configuración del Estado y su modelo. La dirección política, toda vez que estos entes participan en la dirección política del Estado. La paridad de rango, dado que mantienen con los otros órganos y poderes relación coordinada y nunca subordinada. La autonomía orgánica y funcional y en ocasiones presupuestarias. Como lo dice el constituyente Jaime Cárdenas en su libro, la autonomía o independencia, no exclusivamente formal, sino también financiera. La integración de los órganos constitucionales autónomos y el estatuto de sus titulares. Este principio debe entenderse como necesidad de los titulares y de los órganos constitucionales autónomos, preferentemente deben ser propuesta del Poder Legislativo. La politicidad, los órganos constitucionales autónomos son órganos de carácter técnico y nunca políticos. La inmunidad, aspecto inminentemente ligado a la garantía judicial. Las responsabilidades, los órganos constitucionales autónomos informados periódicamente de sus actividades al Congreso y a los ciudadanos. La transparencia, los actos y decisiones de estos órganos, salvo excepciones, que pueden ser consultados por cualquier ciudadano. La intangibilidad, son órganos permanentes o bien, en su caso, de modificación. Se podrían exigir un procedimiento de reforma constitucional. La Suprema Corte de Justicia ha definido en tesis jurisprudenciales este acto. Inciso A, debe estar establecido directamente por la Constitución Federal. Inciso B, debe mantener con otros órganos del Estado relación coordinada. Inciso C, deben contar con autonomía e independencia funcional y financiera. Inciso D, debe atender funciones primarias y originarias del Estado que requieren ser eficazmente atendidas en beneficio de la sociedad. Por lo tanto, el proyecto de decreto que vengo a presentar dice único. Se adiciona el artículo 48, apartado A, el inciso K, así como se adiciona el artículo 57 bis en materia de los organismos autónomos de la Ciudad de México. Eso es cuanto a la primera. En cuanto a la segunda, el niño Mateo Bernal Ortega nos hizo llegar una inquietud que él presentó en el 9º Parlamento Infantil y que ha buscado a todos los órganos de gobierno, incluyendo al presidente de la República, al jefe de gobierno, a la Cámara de Senadores y a la Cámara de Diputados, sin encontrar una respuesta. En el artículo 1 de nuestra Carta Magna establece que se refiere a los derechos fundamentales del ciudadano
y de las autoridades en el ámbito de su competencia y que tienen la obligación de promover, respetar y proteger y sobre todo garantizar los derechos humanos de la comunidad y de los habitantes de esta. En el mismo tenor, el artículo 4 nos señala que toda persona tiene derecho a la protección de la salud. Para conservar su salud o mejorar la calidad de vida, en algunas personas requieren la donación de órganos de algunos de sus semejantes. Creo, compañeros diputados y compañeras diputadas, que si la Ciudad de México ha implementado, ha impulsado de vanguardia todo tipo de beneficios, este no debe quedar excluido del beneficio colectivo. Como lo menciona el niño Mateo Bernal en su escrito, y cito: es difícil imaginar que uno necesita una donación para que alguien se salve de su enfermedad. Yo nunca lo hubiera pensado, pero mi papá, por ejemplo, estaba en la lista del Registro Nacional de Trasplantes en espera de un órgano que nunca pudo recibir. En los últimos años, la donación de trasplantes de órganos y tejidos de personas fallecidas en México, así como el caso del papá de Mateo, no se puede concebir una donación y sigue creciendo. El 29 de julio del 2016, el Registro Nacional de Trasplantes ha mencionado que 20,000 personas están en espera de la donación de órganos. En México han causado necesidad de trasplantes más de 4,500 personas aproximadamente, y la escasez de los mismos, por el otro, debido a la falta de donadores voluntarios. Se calcula que podrían ascender anualmente a 380,000 según el sector salud. 20,000 mexicanos esperan un trasplante, cifra que va creciendo mientras 1,041 personas mueren diariamente sin aprovechar este tipo de donaciones. La cultura, nuestra cultura, compañeras y compañeros diputados, nos tiene con tabús, nos tiene con situaciones donde la gente todavía no está acostumbrada a este tipo de donaciones. Un donante puede salvar hasta 6 vidas. En nuestro país se tienen 7 donadores por millón y se requieren 40. Con esto, en países como España tienen 35, siendo los más desarrollados. Estados Unidos cuenta con 26 donantes. En América Latina se tiene un número general de 10 donantes para este efecto. El sistema de consentimiento expreso, el sistema de consentimiento indirecto o presunto, sistema de consentimiento presunto con oposición de los parientes, sistema de extracción informada, son algunas de las formas en que nosotros pudiéramos empezar a hacer esta forma de trabajo con la sociedad y, sobre todo, hacer una política que lleve al gobierno a tener en las licencias de manejo, en las credenciales de lector o algún otro mecanismo que permita que los donantes acepten voluntariamente la extracción de sus órganos para dar vida o continuar dando vida a 6 vidas adicionales. El objetivo central de la reforma es incrementar la donación de órganos, tejidos y células de la Ciudad de México. Consideramos como una responsabilidad de nosotros como constituyentes garantizar y concretar efectivamente el derecho social fundamental a la salud para toda la población sin discriminación. Un escenario de tal naturaleza es una demanda de la sociedad. Desarrollar una intensa campaña de difusión para impulsar la educación sobre la materia e invocar y estimular el más elevado nivel de solidaridad voluntaria, altruista y de desinterés y amor por la donación de órganos y tejidos hacia el prójimo. Por lo tanto, presento esta iniciativa con reforma de decreto porque se reforma y adiciona el artículo 14, apartado F del proyecto constitucional político de la Ciudad de México en el numeral 3. Numeral 3. Toda persona residente en la Ciudad de México tiene derecho a recibir la donación de órgano, tejido y células. Asimismo, se considerará como donador presunto y en caso de no querer serlo, lo manifestará por escrito y avisará a sus familiares. La constancia de voluntad contraria a la persona a la donación total o parcial de sus órganos, tejidos y células se evidenciará en el sistema de registro de trasplantes, órganos y tejidos
y células de la Ciudad de México que dispondrán de los instrumentos y mecanismos necesarios para ello. Por eso, compañeras y compañeros, diputados y diputadas, hoy presentamos estas dos iniciativas con reforma de decreto con la finalidad de que sean en beneficio de la sociedad. Muchas gracias, señor presidente. La iniciativa que reforma y adiciona el artículo 14 se turna a la Comisión de Carta de Derechos, y la iniciativa que adiciona los artículos 48 y 57 bis en materia de los organismos autónomos de la Ciudad de México se turna a la Comisión de Poder Judicial, Procuración de Justicia, Seguridad Ciudadana y organismos constitucionales autónomos. Sí, diputado Jaime Cárdenas. Y quiero adherirme a las iniciativas del señor diputado Ayala y ilustrar un poco también a la soberanía. Brevemente, presidente, el niño Mateo Bernal es un joven de 14 años que hizo llegar a varios de nosotros esa propuesta, que me parece de una gran trascendencia, la propuesta del joven Bernal, y porque resolvería problemas de salud importantes en la Ciudad de México. Eso es todo, presidente. Muchas gracias. De acuerdo. Adelante, diputada Gómez Montt. Sonido a la curul, hay que picarle el botón. Ya. Para adherirme a la iniciativa de donación de órganos. De acuerdo. Todos aquellos diputados que quieran adherirse a la iniciativa, pasen por favor a la Secretaría para suscribirla. Se recibió del constituyente José Eduardo Escobedo Miramontes, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, iniciativa con proyecto de decreto por el que se modifican y adicionan diversas disposiciones del proyecto de Constitución Política del proyecto de Constitución Política de la Ciudad de México. Tiene la palabra el diputado Eduardo Escobedo. Gracias, señor presidente, compañeras y compañeros. Muy brevemente, he presentado una iniciativa para el efecto de modificar varios de los preceptos del proyecto de Constitución del jefe de gobierno de la Ciudad de México. Algunos de los artículos que tienen que ver con el proyecto han sido planteados en la iniciativa de cuenta para el efecto de poder, por ejemplo, punto 1, hacer una caracterización sobre el tema de los rasgos constitucionales de la autonomía de la ciudad, a partir de que en el artículo 122 de la Constitución hay un señalamiento respecto a que la entidad gozará de autonomía en todo su régimen interior y en la organización político y administrativa de la ciudad. Otro punto tiene que ver con el tema fundamental de hacer una propuesta para que en el presupuesto de egresos de la ciudad haya una clasificación de gasto que atienda fórmulas o sistemas de compensación o porcentajes que tengan que ver con la propiedad raíz, a efecto de que se garantice constitucionalmente la inversión pública en las colonias, pueblos o barrios de la ciudad. No estamos hablando aquí del tema del presupuesto participativo, que en este año de 2016 fue de cerca de 800 millones de pesos, de los cuales habrá que revisar los porcentajes porque hay colonias en las diferentes delegaciones que recibieron, por ejemplo, cantidades ínfimas de 300,000 pesos por colonia. No estamos hablando aquí del presupuesto participativo, estamos hablando aquí de una garantía constitucional para que quede etiquetado un gasto anual dirigido a la inversión y a la prestación de servicios públicos en colonias, en barrios y en general las circunscripciones en que se divida la Ciudad de México. Otro punto tiene que ver con la propuesta para un sistema de evaluación de leyes y reglamentos. Tenemos que hacer aquí un ejercicio periódico a nivel del Congreso de la ciudad y a nivel de la administración
pública por la vía reglamentaria de cuáles los efectos que han tenido las disposiciones normativas en esta ciudad, cuál es el cuadro normativo general en la ciudad y, por lo tanto, con periodicidad, hacer una evaluación respecto de la eficacia de las leyes y reglamentos que hay en la ciudad. Y de ser posible, como lo hicimos en su momento en la Asamblea de Representantes, aquella Asamblea de Representantes del Distrito Federal en el año de 1991-92, hacer una revisión que nos permita de inmediato, por parte del Congreso local, pero con un mandato del constituyente, hacer un decreto de abrogación o derogación del inmenso marco normativo que existe en la Ciudad de México. Otro punto que está propuesto en la iniciativa de mérito tiene que ver también con un replanteamiento de los esquemas de representación vecinal en la Ciudad de México. Pero yo diría que uno de los puntos más importantes que toca el proyecto sujeto a la consideración de las comisiones dictaminadoras primeras y después desde luego al Pleno es la parte que tiene que ver con las alcaldías. Yo llamo la atención a los compañeros, a todos nosotros, a que hagamos una revisión puntual. El artículo 17 transitorio del decreto de reformas del 29 de enero de este año hace una previsión en donde dispone que las alcaldías al menos deberán de conservar y de tener el espectro de o el universo de las atribuciones que tienen las actuales delegaciones y que están previstas en la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal. Cuando nosotros vemos lo que dispone el artículo 117 del Estatuto de Gobierno y vemos que para las delegaciones el esquema de distribución de competencias fue asignar 11 primigenias atribuciones para las delegaciones de la Ciudad de México, las diferentes asambleas legislaturas de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal hicieron un desdoblamiento que en el artículo 39 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal nos lleva a 85 disposiciones. Hoy en día, el 39 de la Ley Orgánica dispone 85 atribuciones para las delegaciones. Por mandato de ese transitorio, esas 85 atribuciones corresponden, están asignadas ya a las alcaldías. Nos hubiera gustado, a mí, no sé si a ustedes, empezar de un ejercicio de base cero. Si íbamos a hacer un replanteamiento de las alcaldías al ser unas nuevas figuras con un cuerpo colegiado del Consejo, hubiera sido pertinente partir de cero. Aquí nos meten un problema el transitorio. Yo lo dije, no soy integrante de la sexta comisión, pero he estado asistiendo, he mostrado el interés de asistir a las reuniones de la comisión. Aquí hay un problema, es un tema que tenemos que abordar. Hay 85 atribuciones que no nos permite partir de cero. Y segundo, hay un segundo párrafo del 17 transitorio que dice, no solamente es al menos, sino que tienes que distribuirlas, tú constituyente en la Constitución local, tienes que distribuirlas entre el alcalde y entre el Consejo, cuando prácticamente todas las 85 atribuciones tienen un carácter de índole ejecutivo u operativo, y cuando se va uno al sustantivo del 122 de la Constitución, pues resulta que el Consejo de la Alcaldía no es un órgano de índole ejecutivo. Fundamentalmente aprueba proyecto de presupuesto, va a supervisar, va a controlar y va a evaluar las funciones de la administración pública de la ciudad. Entonces, llamo la atención porque no solamente es un asunto menor, aquí se han recibido, y seguramente la Comisión tiene un sinnúmero de iniciativas en relación con la distribución de las competencias. Este es un punto muy delicado que no solamente tiene que ver con el rediseño y las funciones de las alcaldías, tiene que ver con un tema de constitucionalidad, de control de constitucionalidad. ¿Por qué? Porque si estamos previendo, o se está previendo por parte del jefe de gobierno, un tribunal constitucional local, en el cual creo que hay muchos puntos de vista sobre su viabilidad, sobre si debe de ser mejor una sala de carácter constitucional inserta dentro del Tribunal Superior de Justicia, etcétera. El punto aquí es que, en mi opinión, desde luego, la parte del control de constitucionalidad local tiene toda una lógica, tiene todo un sustento. Hay 3 entidades
13 entidades federativas de las 31 que tienen sistemas de control constitucional local. Y en eso mi punto de vista es coincidente. No podemos seguir permitiendo que llegue a la Suprema Corte de Justicia de la Nación controversias constitucionales como las que veíamos, por ejemplo, pongo un caso, por ahí de los años 2002-2003, de la delegación Miguel Hidalgo contra la administración centralizada, por el hecho de que la Oficialía Mayor del Gobierno de la Ciudad había notificado a las delegaciones que su ejercicio presupuestal se cerraba el 30 de octubre del año correspondiente, y con toda razón la delegación decía: ¿por qué me cierras mi ejercicio fiscal el 30 de octubre cuando el ejercicio fiscal es hasta el 31 de diciembre y tengo todavía 2 meses más para comprometer y ejercer gasto público? Bueno, la ganó la delegación Miguel Hidalgo, pero no podemos estar en un sistema de control constitucional en donde este tipo de cuestiones llegue hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Termino simplemente señalando que este punto del 17 transitorio tiene que ver con el control también de la constitucionalidad, porque aquí se trata de competencias directamente atribuidas, no por la Constitución local, sino por la Constitución federal, y que nos plantea el problema de si estas entonces, en un eventual caso de control de constitucionalidad, tendrían, prácticamente por decirlo así, pase automático ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aún habiendo un sistema de control constitucional local. Esos son los planteamientos fundamentales. El proyecto trata otros puntos, pero yo quería llamar la atención desde ahora a que será este punto de las alcaldías un tema fundamental de discusión y de deliberación por parte del constituyente. Señor presidente, gracias. Se turna a la Comisión de Principios Generales los artículos 1 y 26, a la Comisión de Carta de Derechos los artículos 12 y 14, a la Comisión de Desarrollo Sostenible y Planeación Democrática el artículo 21, a la Comisión de Ciudadanía, Ejercicio Democrático y Régimen de Gobierno los artículos 35, 37 y 38, y a la Comisión de Alcaldías los artículos 58, 59, 60, 61 y 62. Tiene la palabra la constituyente Tobián Ledesma Rivera, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar 2 iniciativas que modifican el proyecto de decreto hasta por 10 minutos y que suscriben las constituyentes Nelly Antonia Juárez Audelo y Guadalupe Muñoz Ruiz y Diana Arellano Rivera. Gracias, señor presidente, compañeras de la mesa directiva. Buenas tardes, estimadas y estimados integrantes de esta Asamblea Constituyente. Pongan ante ustedes 2 iniciativas de modificación que pudieran ser simples. Sin embargo, ambas están referidas a enormes deudas que ha tenido la nación mexicana. Comenzaré primero con el tema de las personas afromexicanas. Las personas afrodescendientes en América Latina han sido durante siglos víctimas de segregación, discriminación racial y de estereotipos que han afectado negativamente su desarrollo pleno, el respeto a su integridad y han propiciado su marginación. En nuestro país, las comunidades afromexicanas han sido invisibilizadas, excluidas o ignoradas de la atención del Estado, dificultando así la preservación y reproducción de su patrimonio, usos y costumbres. El mito del mestizaje, paradigma exitoso y ampliamente reproducido en la historia oficial, ha borrado de facto la participación en el México colonial y cimentado con éxito la creencia que en México no existimos personas afromexicanas. Según historiadores de la Nueva España, las personas afromexicanas y las personas africanas y sus descendientes llegaron a significar el segundo grupo poblacional con mayor densidad solamente después de las personas indígenas. Las resoluciones de la controversia de Valladolid, que prohibían la esclavitud de las personas indígenas, los declararon vasallos del rey, fue una de las causas principales para que los conquistadores demandaran masivamente esclavos de África. En el periodo de la independencia se prohibieron las distinciones de raza en la sociedad, por lo que los censos de aquellos tiempos dejaron de registrar las poblaciones afrodescendientes. Hasta hace poco no existían datos censales
que permitieran determinar la ubicación, número de habitantes y comunidades afromexicanas en nuestro país. Este año se presentó el estudio especial de la Comisión Nacional de Derechos Humanos sobre la situación de la población afromexicana. El documento da claridad de algunos números. 6.6% de niñas y niños afromexicanos no tienen acta de nacimiento, 18% no cuentan con ningún tipo de seguridad social y 40% de las personas económicamente activas no poseen prestaciones laborales. 47% aún cocinan en hogares de leña o carbón. El Congreso de la Unión ha presentado diversas iniciativas que buscan consolidar un marco normativo que reconozca derechos que México ha suscrito en convenios internacionales como la Declaración de Durban, la cual establece acciones y recomendaciones para combatir la discriminación, tales como recomienda a los estados que adapten medidas constitucionales, legislativas y administrativas necesarias para fomentar la igualdad y los grupos que sufren racismo, discriminación racial, xenofobia o cualquier formas conexas de intolerancia que reexaminen a las medidas vigentes para enmendar o derogar las leyes nacionales y disposiciones administrativas que puedan dar lugar a esas formas de discriminación. En el año de 1997 al 2013 se realizó en Oaxaca y Guerrero los encuentros de los pueblos negros. En el año 2013, la Cámara de Diputados organizó el Foro Nacional Afromexicano, donde algunas de las declaraciones finales son el reconocimiento constitucional, federal y local de las personas, comunidades y pueblos afrodescendientes. El 23 de agosto de este año, en el marco del Día Internacional del Recuerdo de la Abolición de la Esclavitud, junto con UNESCO, se develó la placa que declara al Centro Histórico de la Ciudad de México como sitio de memoria de la esclavitud, personas africanas, afromexicanas y afrodescendientes. El proyecto de Constitución tuvo a bien de considerar las recomendaciones y los trabajos de los órganos autónomos, los encuentros de hombres y mujeres afromexicanas y las organizaciones de la sociedad civil que han hecho una gran lucha para este proceso. Es de suma importancia atender las recomendaciones emitidas por el Consejo Nacional para prevenir la discriminación, expuestos en los trabajos, derechos colectivos y reconocimiento constitucional de las poblaciones afromexicanas, con el objetivo de evitar inconsistencias inconstitucionales y otro tipo de dificultades de redacción, así como el uso de conceptos que respondan a las características específicas de las poblaciones afromexicanas, por lo que se propone al Pleno de la Asamblea Constituyente utilizar la categoría de persona afromexicana, ya que la categoría afrodescendiente es utilizada a nivel internacional para denominar a todas las personas cuya ascendencia sanguínea y cultural provenga de la diáspora africana. Por lo tanto, se propone entonces en el artículo 3º que la Ciudad de México tenga una composición pluricultural, plurilingüe, multiétnica, sustentada en sus barrios originarios, pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, fundada en la diversidad de sus tradiciones, expresiones sociales, culturales y territoriales. Asimismo, la modificación del título del artículo 16 en Ciudad Incluyente, apartado M, derechos de las personas afrodescendientes a derechos de las personas afromexicanas. Eso con respecto a esta primera iniciativa. La segunda iniciativa que tiene que ver, que es una propuesta conjunta que ya se mencionaba con las diputadas jóvenes del grupo parlamentario del cual yo formo parte. Una concepción opuesta a la ciudadanía es que no hay una condición que solo deriva de un proceso que culmina del voto,
sino que se construye a partir de la existencia de un espacio que se expresan la diversidad de intereses ciudadanos. Una ciudadanía activa supone que el ciudadano no es solo receptor de los beneficios del Estado, es también un ciudadano que conoce, reconoce y exige el cumplimiento de sus derechos a través de la organización, participación y el actuar del espacio público. A pesar de lo anterior, históricamente las diversas formas de organización y participación juvenil han sido fundamentales en los procesos de democratización y en la alternancia del país. Cabe mencionar el movimiento estudiantil de 68, los sismos de 1985, los movimientos universitarios del 87 y 99 y el último más importante como el movimiento Yo Soy Trento 32, son algunas de las contribuciones que han tenido las juventudes en la democratización del país y en la ciudad. ¿Cuál es la relevancia de que este constituyente reconozca a las juventudes en políticas de juventud dirigidas a este sector poblacional y sus diversas formas de asociación, organización y participación en la vida de nuestra ciudad? Pues basta algunos datos. Para el año de 2010, según INEGI, las personas entre 12 y 29 años representaban el 32.2% de la población. En el caso de la Ciudad de México, somos la segunda entidad federativa con mayor población juvenil después del Estado de México. Poco más de 2.200.000 personas entre 15 y 29 años. Según el informe especial sobre los derechos humanos de las jóvenes en el Distrito Federal, el cual se realizó después de lo sucedido en el News Divine, distintos medios de información y comunicación no hablan de la situación de las y los jóvenes. La existencia importante de cantidad de eventos de muy diversa índole han puesto en peligro a las y los jóvenes en esta ciudad, que incluso se traducen en constantes violaciones a sus derechos humanos. Según un reporte de la Secretaría de Salud en 2013, las 3 principales razones de muerte entre las y los jóvenes son homicidios, accidentes y suicidios. A este se le seguían el aumento de contagios de VIH-Sida y enfermedades relacionadas con el consumo del alcohol. Es plausible que en el proyecto de Constitución se haya presentado a las y los jóvenes como un grupo de personas de atención prioritaria, reconociéndolas constitucionalmente como titulares de derechos y actores fundamentales en la vida de esta ciudad. Asimismo, se establece el principio de ciudadanía universal, que en el ejercicio del poder público se garantizará la incorporación transversal de los derechos humanos, así como de las perspectivas de género, interculturalidad, accesibilidad, intergeneracional y sostenibilidad. Sin embargo, la iniciativa que hoy se presenta busca poner en el centro la importancia de garantizar los avances en materia de políticas públicas que esta ciudad ha alcanzado a partir de la promulgación de la Ley de las Personas Jóvenes de la Ciudad de México, un instrumento jurídico que ha sido resultado de un largo trabajo de organizaciones de la sociedad civil en esta ciudad, que busca promover, proteger y garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las personas jóvenes. Por lo tanto, ponemos a consideración del Pleno las siguientes modificaciones. En el artículo 16, en el apartado de los derechos de las personas jóvenes, agregar el siguiente enunciado: las autoridades garantizarán políticas, medidas y acciones que contribuyan al desarrollo de las personas jóvenes. Asimismo, reconocer el derecho a la asociación, a la participación política y social, así como diversas actividades. También en el numeral número 4 de este mismo apartado, reconocer que las personas jóvenes mayores de 16 años tienen derecho a votar y a ser observadores electorales en la elección de autoridades de la Ciudad de México. En el numeral 5, añadir también que tendrán derecho a la salud, cultura, artes, recreación y deportes. Y también en el título sobre ciudadanía, homologar el tema de observación electoral. Asimismo, en la parte de administración pública, en el título 4, artículo 38,
Las actividades de las dependencias, órganos y entidades de la Administración Pública de la Ciudad de México serán enfocadas en el fortalecimiento, creación de políticas públicas para promover, respetar y garantizar los derechos humanos. Artículo 52 del Instituto de Participación Ciudadana y Elecciones, numeral 1, agregar en la última parte que se hará fomento a la educación cívica y a la construcción de ciudadanía, principalmente con niñas, niños, adolescentes y jóvenes. Y finalmente, las alcaldías, agregar el siguiente numeral, garantizar la participación efectiva de niñas, niños, adolescentes y personas jóvenes en la vida social, económica, política, cultural en las demarcaciones. Para cerrar, quiero citar al juvenólogo Ernesto Rodríguez, que dice: la juventud no existe, existen muchas y muchos diversos tipos de jóvenes, así como la palabra clave en políticas de infancia es protección, la palabra clave en políticas vinculadas con la mujer es igualdad. En el campo de las políticas públicas de juventud, la palabra clave es participación. Muchas gracias. La iniciativa que modifica los artículos 3 y 16 se turna a la Comisión de Carta de Derechos. Adelante, diputada Sandoval. Sonido ahí. Gracias, diputado. Para felicitar a la diputada Tobián por su excelente iniciativa en pueblos afromexicanos y permitirme respaldar la iniciativa. Muy bien. La iniciativa que modifica los artículos 16, 29, 38, 52 y 58 se turna a la Comisión de Carta de Derechos. El artículo 16 a la Comisión de Ciudadanía, Ejercicio Democrático y Régimen de Gobierno, los artículos 29 y 38. A la Comisión de Poder Judicial, Procuración de Justicia, Seguridad Ciudadana y Organismos Constitucionales Autónomos, el artículo 52, y a la Comisión de Alcaldías, el artículo 58. Se recibió del diputado constituyente Humberto Lozano Avilés, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, iniciativa con proyecto de decreto por el que se modifican los artículos 4, 9, 14, 15, 17, 21, 22, 47, 65 y 70 del proyecto de Constitución Política de la Ciudad de México. Se turna a la Comisión de Principios Generales el artículo 4, a la Comisión de Carta de Derechos los artículos 9, 14, 15 y 17, a la Comisión de Desarrollo Sostenible y Planeación Democrática los artículos 21 y 22, a la Comisión de Poder Judicial, Procuración de Justicia, Seguridad Ciudadana y Organismos Constitucionales Autónomos el artículo 47, a la Comisión de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes el artículo 65 y a la Comisión de Buen Gobierno, Combate a la Corrupción y Régimen de Responsabilidades de los Servidores Públicos el artículo 70. Tiene la palabra la constituyente Diana Arellano Rivera, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, hasta por 5 minutos para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se modifican y adicionan al artículo 59, apartados B y C del proyecto de Constitución Política de la Ciudad de México en materia de alcaldías y concejales. Adelante, diputada. Gracias. Señoras y señores diputados de la mesa directiva, compañeros y compañeras constituyentes. Hoy me dirijo a ustedes desde esta alta tribuna para abordar un tema muy importante para la ciudad en estos momentos en los que todos estamos trabajando para elaborar esta primera Carta Magna para la Ciudad de México. Por ello, y por ser la Ciudad de México, heredera de la antigua Tenochtitlán y capital de la Nueva España, siempre ha sido, desde su remoto nacimiento a partir de 1325, época de la fundación de la gran ciudad, y hasta la llegada de los conquistadores, una urbe de inmensas proporciones. Los estudiosos e investigadores del derecho azteca, como Manuel Porrúa Venero, han sostenido que la Ciudad de México Tenochtitlán estaba concebida con un trazo urbano perfectamente concebido,
con una ordenación territorial clara, que tuvo su origen en el Calpulli, que era la célula social por autonomacia, integrada por varias familias a manera de clan. Los problemas internos eran dirimidos por el acuerdo de todos sus componentes, dando como resultado una democracia tribal incipiente, de participación activa en las decisiones. Beatriz Rojas, en su obra Las ciudades novohispanas, comenta en la introducción que el gobierno de las ciudades, como en general de todos los pueblos, estaba en manos de la comunidad. Cada vecino tenía una función y una responsabilidad bajo la vigilancia de los miembros del cabildo, del magistrado y del cura de la parroquia. La calidad de vecino indica la adscripción del y en el lugar donde se habita. Fue justamente esa calidad la que perduró y ligó al antiguo régimen, el prehispánico, con el nuevo, el español, y adquirió un carácter político fundamental. Aquí claramente observamos la gran importancia de ser y de pertenecer a una determinada comunidad, siendo parte activa de ella, desde los lejanos tiempos en la colonia en México y su antecedente prehispánico, ya que, como lo hemos mencionado en ambos casos, estas sociedades fundan su acción e interacción social con base en la vida de los miembros de esas pequeñas comunidades para resolver sus asuntos de convivencia en todos los órdenes. El ayuntamiento era conformado por miembros electos por voto popular, situación que los legitimaba y facultaba para actuar en representación y beneficio de la población de la capital del país. El periodo 1867-1902 constituye una etapa fundamental en la vida del Ayuntamiento de la Ciudad de México. Si bien durante estos años se vivió un proceso paulatino de control político que tendió a centralizar el poder federal, en el poder federal la toma de decisiones respecto a asuntos relativos a la vida de la entidad, también durante esta etapa las autoridades municipales jugaron un papel importante en la administración del espacio y de las dinámicas de la vida pública, así como en lo relativo a los procesos electorales, y constituyeron la instancia de mediación entre los habitantes de la ciudad y otros niveles de gobierno. El año de 1903 formalizó la desaparición del Ayuntamiento de México como instancia de gobierno y de autoridad en la Ciudad de México. Sin embargo, el cambio de estatuto, esto es, la modificación en las atribuciones y funciones, no supuso en realidad la anulación de la participación del municipio en la vida pública y política de la Ciudad de México. Por el contrario, este siguió desempeñando un papel relevante en la organización del nuevo orden y las nuevas relaciones que se establecieron entre los gobiernos local y federal y los habitantes de la Ciudad de México. Este breve antecedente, que nos lleva desde la fundación de la Gran Tenochtitlán hasta casi la mitad del siglo XX, hace fácilmente comprensible la gran importancia que tiene nuestra ciudad en la vida de nuestro país, México, en cualquiera de sus épocas, y la forma en cómo sus vecinos han sido desde siempre los que conducen la vida en sus comunidades. Por lo expresado, sostengo que, a diferencia con lo que establece el proyecto de Constitución de la Ciudad de México en su artículo 59 de las alcaldías, el alcalde debe tener una residencia efectiva y comprobable oficialmente en la demarcación territorial correspondiente a su candidatura, por lo menos de 3 años ininterrumpidos al día de la elección. En el caso de los concejales, el candidato a concejal debe tener una residencia efectiva y comprobable oficialmente en la demarcación territorial correspondiente a su candidatura, por lo menos de 2 años ininterrumpidos al día de la elección. En este contexto, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder de Justicia de la Federación determinó, entre otros puntos, que el integrante de un ayuntamiento debe residir en el municipio administrado por el propio órgano colegiado. Por lo tanto, el ciudadano que en calidad de candidato aspire a ocupar un cargo en un ayuntamiento a través de una elección debe residir precisamente en el municipio administrado por el propio ayuntamiento. El doctor Manuel González Oropesa, en un artículo escrito para el primer número de la Revista Mexicana de Derecho Electoral, sostiene que
En lo atinente al municipio como sustento de una división territorial, el territorio municipal constituye la superficie terrestre en donde el origen jurídico propio de la entidad municipal impera de manera exclusiva, marca los límites del municipio y es en el espacio en el que operan sus órganos de gobierno. En dicho sitio se asienta la comunidad humana que lo integra. Entonces, bajo esta concepción, resulta muy natural que los cargos para integrar un ayuntamiento en un municipio sean ocupados por ciudadanos que residan en el municipio del que se trate, puesto que si se toma en cuenta que el municipio está integrado por una agrupación humana en la que el elemento primordial es la vecindad, los individuos residentes en esa porción territorial son quienes tienen pleno conocimiento de las necesidades y problemas de la comunidad a la que pertenecen, y a ellos pueden recurrir de manera más inmediata los demás vecinos. Por ende, esos residentes son los que deben gobernar el municipio, es decir, deben gobernarse a sí mismo y a sus vecinos. En este contexto y en nuestro repaso por la vida jurídico-política de nuestra ciudad a través del tiempo, hemos visto cómo la calidad de ser vecino y residente es fundamental para ejercer un cargo público en el ayuntamiento mexicano. Cerremos la pinza que hoy está abierta en materia del sufragio pasivo, ya que en el proyecto original de iniciativa no lo circunscribe a este importante concepto de residencia. Es por lo mencionado que definitivamente me pronuncio para que él o los candidatos a ser titulares de alcaldías y concejales deben acreditar el concepto de residencia y vecindad en su demarcación política, por lo menos de 3 años para alcalde y 2 para los concejales. 3 años se fija para alcaldía porque es lo que dura una administración delegacional hoy en día, y 2 años para concejales porque al ser 7 a 10 pudieran suplir alguna deficiencia, error u omisión que llegara a existir en el seno del Consejo. Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, se somete a esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se modifica y adiciona el artículo 59, apartado B y C del capítulo 6 de las demarcaciones territoriales y sus alcaldías, correspondiente al título 4 de la distribución del poder del proyecto de Constitución Política de la Ciudad de México, propuesto por el jefe de gobierno en materia de alcaldías y concejales. Es cuanto. Gracias. Gracias, diputada. Se turna a la Comisión de Alcaldías. Continúa con la palabra el constituyente Horacio Daniel Franco Mesa, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, hasta por 5 minutos para presentar iniciativa que modifica adiciona en los artículos 13 y 16. Adelante. Gracias. Luego de haber leído lo referente a educación y cultura en el proyecto de Constitución de la Ciudad de México que nos entregaron, me siento cada vez más obligado como artista y como pedagogo que soy a aportar para la mejoría en los alcances de cultura y artes de esta histórica Carta Magna. Lo referente a la cultura, debo decir que en general está correctamente contemplado en el artículo 13, y es un parteaguas realmente en la Declaración de los Derechos Culturales, que va más allá y más profundamente que en la Carta Magna Federal. Pero hay muchas cosas que mejorar, sobre todo en el campo de la acción y la importancia que tienen las artes, las bellas artes, como parte de la cultura. Si revisamos la definición de cultura por la UNESCO de 1982, dice que la cultura puede considerarse actualmente como el conjunto de rasgos distintivos, espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan a una sociedad o a un grupo social. Ella engloba, además de las artes y las letras, los modos de vida, derechos fundamentales del ser humano, los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias, y que la cultura da al hombre una capacidad de reflexionar sobre sí mismo. Es ella la que hace de nosotros seres específicamente humanos, racionales, críticos y éticamente comprometidos. A través de ella discernimos los valores y efectuamos opciones. A través de ella, el hombre se expresa, toma conciencia de sí mismo, se reconoce como un proyecto inacabado y pone en cuestión sus propias realizaciones busca incansablemente nuevas significaciones y crea obras que lo trascienden. Si vemos esta definición, es conceptualmente realmente muy generalizante. Las artes tienen o deberían tener en la vida ciudadana mucho más importancia para el desarrollo de una sociedad sensible, civilizada y culta dentro del gran concepto que arriba se lee. No pretendo reforzar el tan mentado eslogan de que las artes o los artistas
entre comillas, somos lo último en lo que piensan los gobiernos y somos los primeros en sufrir recortes presupuestales. Digo, el recorte federal de 5,000 millones de pesos el año que entra no es para menos, ¿verdad? Pero sí es verdad que en las tecnocracias como la que nos han convertido, sí pareciera ser que les importamos poco. Y nota bene, me parece triste que en el espíritu de esta asamblea no haya tenido una comisión expresamente para educación, cultura, artes, deportes y ciencias que tanto me importan o que tanto nos deberían importar. Los artistas en particular no formamos parte de la cadena productiva, a excepción quizás del cine o de los bestsellers literarios o de alguna obra de cualquier escultor o pintor de gran renombre. Y como dice la escritora siro-mexicana Ikram Mantaki en el Manual del Buen Ciudadano, que los artistas somos, a los ojos de muchos, una clase de excedentes sociales que al no producir ningún bien, pues no le servimos a nadie y nada más les costamos dinero. Quisiera hacer hincapié en ello, pues la palabra arte o artes no aparece ninguna vez en la Constitución. Se consideró que el quehacer artístico como algo implícito en algo tan vasto como la cultura o los derechos culturales. Y es ahí donde arrancan mis propuestas de modificaciones a los artículos 13 y 16 que voy a tratar de implementar, teniendo que ver como ustedes verán, con derechos, educación o hacienda pública. Estas son, y les explico a detalle. 1. Establecer la obligatoriedad de la educación artística en al menos 30% de los planes de estudio de educación preescolar, básica y media superior en la Ciudad de México. No necesito hacer ninguna apología de lo necesario que son las artes, empezando por la música como el arte más primigenio que tenemos para fortalecer el desarrollo mental, emocional, sensitivo y de la inteligencia del ser humano. Esto está más que científicamente comprobado. 2. Modificar el artículo 16 para crear políticas públicas para dignificar y enaltecer a las artes, lo que yo llamo artes minoritarias, que está cuestionable el término, y alternativas como las artes indígenas, las artes callejeras, el blues, el jazz, el rock y otras músicas alternativas, la trova, la pantomima, la danza tradicional, entre muchas otras, como parte del bagaje cultural de importancia en la Ciudad de México, y el establecimiento de las bases para dar seguridad social a sus representantes. Los músicos indígenas en esta ciudad son limosneros, los músicos callejeros son maltratados por policías, los bluseros y rockeros no comerciales tienen muy pocos foros donde presentarse y pocos son los que pueden sobrevivir de su trabajo o acceder a becas. Los músicos ambulantes, los trovadores y otros están en el mismo caso, y lo mismo para los danzantes. 3. Agregar lo referente al derecho a disfrutar a los recintos culturales para detonar políticas públicas a favor de la construcción de infraestructura digna en cada ayuntamiento. Que cada ayuntamiento tenga al menos un centro artístico y cultural construido y diseñado expresamente para cada manifestación artística. Y como dato interesante, esta ciudad no existe ninguna sala de conciertos, a excepción de la sala de Nezahualcóyotl del Centro Cultural Universitario, que tenga una acústica excelente. Y obviamente esto haría creación de políticas públicas para ofrecer en cada una de las demarcaciones un programa de calidad durante todo el año. Todos los habitantes de la Ciudad de México tendrán derecho no solo a la cultura, sino en los sitios donde viven, sino a presenciar eventos artísticos de calidad en lugares dignos y construidos específicamente para ello. E igualmente, los artistas tenemos derecho de presentarnos en lugares apropiados para ello a fin de realizar adecuada y eficientemente nuestro trabajo. Quiero decir con esto que el que me presente yo a un grupo de danza o una obra de teatro o una sinfónica al aire libre y sobre un templete improvisado en una plaza no deje de ser maravilloso, pero es la mayoría de las veces enormemente incómodo y a veces hasta peligroso. Luego hablo sobre la extensión impositiva de los donativos de la iniciativa privada, pero eso ya tiene más que ver con el ámbito federal. La inclusión del término ecología acústica o derecho al silencio, que también ya muchos lo han alegado. Y el último que se me hace muy importante, y concluyo con esto, la implementación de una orientación vocacional obligatoria y planeada en todas las escuelas públicas desde la primaria. Una de las más grandes tragedias educativas y laborales de México es la orientación vocacional. ¿Cuántos miles de millones no se dilapidan en pagar carreras de tantos millones de estudiantes que nunca las acaban? La sobrevaloración de las carreras universitarias y la denostación de oficios como el carpintero, herrero, cocinero, trabajador de la construcción, zapatero, mecánico, automotriz, peletero, plomero, etcétera, hacen que un gran número de gente estudie carreras que no les gusten o para las cuales no tienen ni talento ni facilidad. ¿Cuántos médicos no hay que trabajen como taxistas? ¿O cuántos abogados no existen que tienen un negocio de cualquier índole? ¿O cuántos políticos no hubieran querido estudiar, como yo, las bellas artes? Gracias. Y otra cosa última, concluyo. En lo referente a las llamadas minorías sexuales, solo propongo que el artículo 16 en cuestión se nombre con todas las letras el término que tanto nos ha costado quilatar para definirnos como una comunidad incluyente y diversa. LGBTTT, aunque parezca metralleta, LGBTTI, y que se mencionen lésbico, gay, bisexual, travesti, transgénero, transexual e intersexual. Muchas gracias. Gracias, diputado Horacio Daniel Franco Mesa. Y se turna la Comisión de Carta de Derechos. Diputado Fabricio, ¿con qué objeto?
compañera presidenta, para unirme a todas las propuestas que acaba de hacer Horacio Franco, incluyendo nuestro extrañamiento como artistas porque no exista la Comisión de Cultura independiente de las demás en esta asamblea. Muy bien. Sí. Diputado Bruno. Gracias. Para sumarme igualmente a las iniciativas del diputado Horacio Franco. Diputado Jiménez Espriu. Ha dicho Horacio Franco. Diputado Mardoni. Adelante. Para sumarme también a todas las propuestas de Horacio Franco. Muy bien. Todos los demás que quieran sumarse, por favor, lo pueden hacer en el área de servicios parlamentarios. Gracias. Continúa con la palabra la constituyente Aída Arregui Guerrero, del Grupo Parlamentario de Encuentro Social, hasta por 5 minutos. Adelante. Muy bien, no aparecía aquí en la iPad. Con su venia, señora presidenta. Buenas tardes a todos los compañeros diputados, hombres y mujeres. En esta tarde quiero compartir esta iniciativa. Esta iniciativa cumple con lo que piensan muchos ciudadanos de esta ciudad. Cumple con la voz de los que no tienen voz, ya que existen muchos ciudadanos a los que les importa que cuidemos lo que es más sagrado, sus hijos, que velemos por los más débiles, que busquemos siempre proteger a su familia. Hoy más que nunca es cuando urge que reconstruyamos el tejido social, es cuando surge esta inaplazable e imprescindible iniciativa y tarea. La familia es el sustento de nuestra sociedad, pero tal parece ser que en esta Constitución no se encuentra protegida. Hemos quedado endeudados en esta Constitución con las familias de nuestra Ciudad de México. El cuidado de la familia se encuentra en tan solo 6 renglones en este proyecto de Constitución, que consideramos no son suficientes y se debe de tener algo más sustancioso para que no queden faltos de derechos. Es importante señalar que hay malinterpretaciones sobre las libertades y las igualdades. Es por ello que nuestra sociedad ha entrado en una grieta y en un vacío, y lo importante es que el día de hoy hay que notarlo, hay que caer en cuenta y hay que actuar en consecuencia. La paz, la seguridad y la grandeza y el nombre de nuestra ciudad se nos cae a pedazos y se debe a esa grieta y a ese vacío en nuestros cimientos que es la familia. Que no se nos haga extraño que los jóvenes estén confundidos si nosotros no hemos sabido proteger a la familia, que es el espacio donde se enseñan los principios, los valores fundamentales en toda familia. Debemos de instruir a los jóvenes en el camino correcto y así en su vejez no la van a abandonar. El hecho de querer redefinir la institución del matrimonio causa efectos sociales por la legalización del mismo entre personas del mismo sexo, señalando fundamentalmente el debilitamiento de la institución del matrimonio como consecuencia del debate y confrontación de la sociedad por la desvalorización de la institución del matrimonio basado en la complementariedad y paridad de los dos sexos. Sustentar el matrimonio en querer, porque se tiene afecto y vivir bajo el mismo techo o a la igualdad, y así sustentar con eso, ya necesariamente podría casarse con él. Equivaldría a quejarse de discriminación cuando a un hombre se le impida casarse con una mujer a la que quiere y ese impedimento se diera solo por el hecho de que es su hermana o hija, o la mujer que no la dejan casarse con el hombre al que quiere por la simple razón de que él o ella o ambos ya están casados. El derecho a la igualdad no significa colocar a todas las personas en todos los supuestos de derecho para lograr ciertas consecuencias jurídicas, ni significa que todas las instituciones jurídicas deban amoldarse
o destruirse en aras de la igualdad. La sociedad y su máximo representante, que es el Estado, están en la obligación de velar por el buen desarrollo de la familia, creando instituciones que se ocupen de proveer recursos, tanto económicos como educativos, para facilitar el desarrollo de hogares donde los integrantes de esta célula fundamental de la sociedad encuentren un ambiente favorable para su crecimiento sano y el día de mañana puedan ser miembros productivos de esta gran sociedad. La obligación del Estado es proteger y cuidar a la familia y al matrimonio en su base biológica, antropológica e históricamente válida, unión entre hombre y mujer, que permiten la procreación de los hijos y así construir una nación. Los capitalinos merecen que nuestra Constitución refleje la grandeza de esta gran ciudad. Merecen respeto en todo momento, merecen libertades, sí, y verdades que nos hagan libres, pero también merecen que defendamos a la familia, esa célula fundamental de la sociedad iniciada por la relación entre un hombre y una mujer. Es por eso que en Encuentro Social proponemos 6 puntos fundamentales. Número 1, que se reconozca la familia como base de la sociedad. 2, el varón y la mujer son iguales ante la ley. Esta protegerá la organización y el desarrollo de la familia. 3, el matrimonio es la institución formada por una mujer y un hombre que se someten a los derechos y obligaciones marcadas por la ley. 4, la familia, institución natural y fundamental de la sociedad, es su célula básica, fundada en la unión de un hombre y una mujer para la ayuda mutua y la titularidad del derecho a la educación de sus hijos. Se reconoce su aporte en la construcción y bienestar de la sociedad por su contribución al cuidado, formación, desarrollo y transmisión de saberes para la vida, incluyendo valores culturales, éticos y sociales. 5, todas las autoridades están obligadas a garantizar la protección de la familia natural, la cual es responsable de la protección, formación, educación y manutención de los hijos desde la fecundación, infancia, adolescencia y hasta alcanzar la mayoría de edad. Y número 6, todas las leyes, presupuestos, programas y políticas públicas deberán en todo momento estar diseñadas con base en la perspectiva de la familia y la igualdad entre hombre y mujer de forma transversal. Y termino con esto: una ciudad no puede tener paz si no se protege a la familia. Y ya que se ha hecho nuevamente alusión a mi persona como exministra de Culto, quiero terminar diciendo que soy la voz de miles de familias que creemos lo mismo y que hoy represento y que hemos hecho de nosotros este proverbio, que lo quiero mencionar: si Dios no edifica las familias de nuestra Ciudad de México, en vano trabajan los que la edifican. Y el que esté libre de culpa, que arroje la primera piedra. Con su venia, señor presidente. Muchas gracias. Bien, se turna a la Comisión de Carta de Derechos. Tiene el uso de la palabra la diputada constituyente Elvira Daniel Cabazaga, del Grupo Parlamentario de Morena, para presentar 4 iniciativas en un solo acto. La iniciativa en materia del debido ejercicio de los recursos de la Ciudad de México, la iniciativa que modifica los artículos 1 al 6 y elimina el artículo 7 en materia de principios generales, la iniciativa que modifica el artículo 66 y la iniciativa que modifica el artículo 26 del proyecto. Adelante. Gracias, señor presidente. Antes de iniciar a presentar mis iniciativas, y voy a aprovechar que estoy aquí, quiero pedirle a usted que ponga el orden que se requiera para que las leyes de reforma que se aprobaron en este país hace muchos de años se respeten. Todos tenemos derecho de respetar, de pensar o de creer en una religión, pero hablar de Dios en la tribuna de una asamblea constituyente creo que es imprudente y que don Benito Juárez no estaría contento con esto. Entonces, le pido de favor que se atienda a esto. Gracias.
Con su permiso, señor presidente, miembros de la mesa directiva, buenas tardes a todos, compañeros. Prometo tomar el menor tiempo posible, tenemos hambre, estamos cansados, y les pido a cambio unos minutos de su atención. He registrado al día de hoy, como diputada constituyente del Grupo Parlamentario de Morena, 4 iniciativas, las que a continuación señalo. El reconocimiento a la garantía del debido ejercicio de la función pública, diversas modificaciones a los artículos 1 al 7 del proyecto que fue enviado por el jefe del Ejecutivo local, una iniciativa que manifiesta la necesidad de consolidar el registro público de la propiedad y del comercio con la subtesorería del catastro y padrón territorial, y finalmente, a la que me voy a referir, si me permiten y me ponen atención el día de hoy, el reconocimiento a la garantía del debido ejercicio de la función pública. Esta última es la que quiero comentar con ustedes. Todo el esfuerzo que realicemos en la Constitución de nuestra ciudad, en elaborar y aprobar esta Constitución, resultaría letra muerta si no logramos erradicar el cáncer que día a día está matando las posibilidades de una mejor ciudad y de un mejor país que sabemos que podemos tener, pero que hoy está en terapia intensiva a causa de 2 males graves: la corrupción y la impunidad, que nos ofenden a todos, diputados constituyentes y no diputados constituyentes. México es hoy el último lugar entre los 34 países miembros de la OCDE en materia de corrupción. Los niveles de percepción de corrupción ubican al país en la posición 17 de las 20 economías más importantes a nivel global de todo el mundo. Esto ya lo saben seguramente. El proyecto que fue enviado por el jefe del Ejecutivo local propone en su artículo 66, en lo que coincido con él, el derecho al buen gobierno, correspondería a la garantía. Sin embargo, dice que este se lograría, cito literalmente, a través de la instauración de un gobierno abierto, profesional, honesto y efectivo. Hasta aquí la cita. Sigue diciendo que considera que esto se logra estableciendo políticas de profesionalización, un servicio profesional de carrera fundado en el mérito y la igualdad de oportunidades. En 2003, el Gobierno federal expidió la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, aludiendo, entre otros, a los motivos que expuso el Ejecutivo local en el proyecto enviado. A más de 13 años de la expedición de esta ley, podemos afirmar que, muy desafortunadamente, en México se vive una de las mayores y más graves etapas de corrupción. No estoy diciendo que no debe existir este servicio profesional de carrera. Lo que estoy diciendo es que debe existir, pero que esa no es la forma de combatir el mal de la corrupción que nos aqueja. Pues un terrible sentimiento de impotencia priva cuando conocemos de estas conductas y de forma insólita, las personas comunes y corrientes, antes de que cualquier autoridad decida que es urgente actuar, y peor, nos vamos enterando de que ya actuó y que decidió que la conducta, que todos sabemos que existió, es impune. En tratándose del servicio público, es urgente cambiar la concepción de lo que es el servicio público. Este no debe entenderse exclusivamente como la obligación que tiene el servidor para actuar en apego a una serie de principios y de conductas, sino como una garantía, la garantía que tiene todo gobernado para exigir el cumplimiento de esas leyes en apego a esos principios. Estos principios los recojo yo en la modificación que propongo al artículo 5. Bastaría en este caso, para acreditar el interés jurídico, que seguramente que nuestras compañeras ministras saben que es tan importante, el simple hecho de ser ciudadano en pleno ejercicio de derechos y la condición de que éste se encuentre en cumplimiento de sus obligaciones. La acreditación del interés jurídico es uno de los aspectos más complicados cuando promovemos a nivel judicial. Por lo que hace esta garantía, se entiende como servidor público a un diputado, a un alcalde, a un magistrado, al director de una empresa de gobierno, pues el mal de la corrupción no está ligado exclusivamente con la función ejecutiva del poder.
Con la inclusión de esta garantía del debido ejercicio de la función pública, la Constitución de nuestra ciudad será pionera en reconocer a la función pública como garantía a los ciudadanos, quienes poseerán por primera vez un instrumento para obligar a las autoridades a actuar, pues se abre la posibilidad de acudir a un juicio extraordinario de naturaleza constitucional. Y no se prevé que solamente se le exigirá a los servidores públicos que cometan actos de corrupción, sino a los fiscales, auditores y procuradores, o cualquier persona servidora encargada de prevenir, investigar o sancionar actos de corrupción. En caso de que no lo hagan, se prevé que puedan ser corresponsables de este acto de corrupción. Yo estoy segura que si serán corresponsables, se van a preocupar de perseguirlos debidamente en tiempo y forma. En concreto, la iniciativa que propongo le da la posibilidad a cualquier ciudadano que crea que se ha violado esta garantía, que se inicie y castigue cualquier acto de corrupción. Aquí la novedad. En obvio del tiempo y de que tenemos hambre todos, no voy a leer el texto propuesto porque lo vamos a analizar. Hambre y sed. No voy a ir de justicia, no voy a leer la propuesta porque la vamos a revisar en la comisión correspondiente. Y quiero terminar con esta frase. Don Jacinto Pallares López, ilustre abogado nacido a mediados del siglo XIX, dijo: probablemente la ciencia del derecho evolucionará y llegará a ser una garantía más tarde. Dijo que no habría más discusiones, seguramente no pensó en nosotros. Los más estarán de acuerdo y llegarán a producir todos sus efectos benéficos, pero el asunto de aplicar la ley ya no es una ciencia, es un verdadero arte. Concluyo haciendo una llamada a todos, compañeras y compañeros. Hagamos de la Constitución de la Ciudad de México un documento político que efectivamente conjugue los factores reales de poder que hoy conviven en esta capital, como diría don Ferdinand Lassalle. Una Constitución real y efectiva, dinámica, como diría Schmitt. Una ley fundamental en sentido formal y material, como lo establece Kelsen. Ojalá que todos nosotros estemos a la altura que se requiere para darnos, en beneficio de los ciudadanos y no necesariamente en beneficio de intereses partidistas, un nuevo pacto para la ciudad. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada Daniel Cabas. Antes de dar turno a estas iniciativas, quiero señalar que independientemente de mi convicción respecto del Estado laico y la defensa a ultranza de la separación entre las iglesias y el Estado, estoy impedido en mi carácter de presidente de esta Asamblea Constituyente a reconvenir a cualquiera de sus integrantes respecto de sus opiniones. La iniciativa en materia de debido ejercicio de los recursos de la Ciudad de México se turna a la Comisión de Buen Gobierno, Combate a la Corrupción y Régimen de Responsabilidades de los Servidores Públicos. La iniciativa que modifica los artículos 1 al 6 y se elimina el artículo 7 en materia de principios generales se turna a la Comisión de Principios Generales. La iniciativa que modifica el artículo 66 en materia de debido ejercicio de la función pública y de los recursos públicos se turna a la Comisión de Buen Gobierno, Combate a la Corrupción y Régimen de Responsabilidades. Y la iniciativa que modifica el artículo 26 se turna a la Comisión de Principios Generales. Tiene la palabra el diputado constituyente Julio César Moreno Rivera, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar tres iniciativas que modifican el proyecto en los artículos 59 y 21 en materia de alcaldías, también se refiere al artículo 44 y el artículo al 59. Con su venia, diputado presidente, compañeras, compañeros constituyentes. Por economía parlamentaria solicito que sean insertadas de manera íntegra al diario de los debates estas tres iniciativas que en este acto pongo a consideración del Pleno de la Asamblea. La primera de ellas que presento ante este Pleno modifica el numeral 9 del artículo 59 y el numeral 4, apartado B del artículo 21 de todos ellos del proyecto de Constitución Política de la Ciudad de México.
Compañeras, compañeros diputados, el proyecto de Constitución para esta Ciudad de México propone a través de su artículo 21, base B, numeral 4, que el servicio público de abasto de agua y su saneamiento será prestado por el gobierno de la ciudad a través de un ente público con autonomía técnica y de gestión, que coordinará las acciones de las instituciones locales con perspectiva metropolitana y visión de cuenca hidrográfica. En ese sentido, la presente iniciativa tiene como propósito fundamental que este proyecto tenga debidamente mandatada la coordinación de sus funciones de este ente con las que serán las futuras alcaldías de la Ciudad de México. Lo anterior efecto de que las actuales problemáticas respecto al abasto y distribución adecuada, eficiente y eficaz del vital líquido que se han generado en delegaciones como Venustiano Carranza, Iztapalapa, Gustavo Madero, entre otras, queden subsanadas. La coordinación que debe de existir entre las instituciones y órganos que forman parte del gobierno de la Ciudad de México son sin duda base fundamental para que cada una de las personas que habitamos y transitamos en esta ciudad capital logremos ejercer y gozar de manera adecuada de todos y cada uno de los derechos humanos que consagra nuestra Carta Magna, y el derecho al agua no puede ser la excepción. Quiero poner un ejemplo en el terreno de los hechos. El director del sistema de agua de la Ciudad de México, don Ramón Aguirre, en plena crisis, cuando hay desabasto en alguna demarcación, me consta que no es capaz siquiera de tomar la llamada de un jefe delegacional. Y esto es del dominio público. Los jefes delegacionales hacen este llamado de coordinación. ¿Y por qué no toman la llamada siquiera? Pues porque no existe ningún ordenamiento legal que lo obligue a tener coordinación con las jefaturas delegacionales que hoy serán las alcaldías. No sé, yo creo que más que director se siente una deidad, pero yo creo que debe de asumir que debe haber una coordinación, pero esto no solo va a quedar en el discurso. Si no queda plasmada esta coordinación en la propia Constitución, no se va a llevar a cabo en el terreno de los hechos. Por eso es importante que, para no seguir peloteando tan graves problemas, esto quede plasmado en la Constitución y dicha coordinación con el sistema de aguas y las futuras alcaldías. Motivo por el cual, y a efecto de que la propuesta materia de la presente iniciativa contenga de manera adecuada la coordinación entre las alcaldías y el ente público encargado de la distribución del agua, es necesario llevar a cabo la modificación al numeral 9 del artículo 59 y al numeral 4, apartado B del artículo 21, para quedar como sigue. Artículo 21, ordenamiento territorial, apartado B, numeral 4. Quedará de la siguiente forma: el servicio público de abasto de agua y su saneamiento será prestado por el gobierno de la ciudad a través de un ente público con autonomía técnica y de gestión, que coordinará las acciones de las instituciones locales con perspectiva metropolitana y visión de cuenca hidrográfica. Dicha coordinación deberá llevarse a cabo en conjunto con las alcaldías de conformidad con las atribuciones de estas. Por otra parte, el artículo 59, el artículo 59, apartado A, numeral 9, dirá lo siguiente: las alcaldías tendrán competencia dentro de sus respectivas jurisdicciones en materia de gobierno, administración, asuntos jurídicos, obras, servicios, desarrollo urbano, rural y social, protección civil, bienestar colectivo, seguridad ciudadana, promoción económica, cultural, deportiva y demás que sean las leyes. Asimismo, tendrán coordinación con el organismo público encargado del abasto de agua y saneamiento, señalado en el título segundo de la presente Constitución. El ejercicio de tales atribuciones se realizará siempre de conformidad con las leyes y demás disposiciones normativas aplicables en cada materia, respetando las siguientes las asignaciones presupuestales. Esta es la primera iniciativa, compañeras y compañeros, misma que pongo a su consideración. La segunda iniciativa es relativa a modificar el párrafo tercero del apartado C
del artículo 44 y se agrega una fracción vigésima al numeral 3, apartado B del artículo 59 del proyecto de Constitución Política de la Ciudad de México. La seguridad es una de las principales preocupaciones que tenemos los ciudadanos, las ciudadanas, por lo que las instituciones que tienen la responsabilidad de velar por dicha seguridad de la justicia y su procuración son sin duda aquellas que tienen a su cargo una de las mayores prioritarias responsabilidades de los diferentes gobiernos que las dirigen. El gobierno de la Ciudad de México tiene la enorme responsabilidad de brindar a las y los ciudadanos una vida con calidad en todas y cada una de sus esferas. Y en ese tema de seguridad, tal y como contempla el proyecto de Constitución, en el artículo 43, párrafo primero, que a la letra dice: la seguridad y la justicia son responsabilidad de la Ciudad de México, coincidimos en que es una responsabilidad centralizada. Sin embargo, en la práctica, el gobierno de la ciudad, por medio de la Secretaría de Seguridad Pública, no tiene ningún tipo de coordinación con las jefaturas delegacionales. Es decir, el secretario de Seguridad no toma en cuenta a los jefes delegacionales ni les pregunta su opinión respecto a temas importantes como la designación o desempeño o remoción de algún mando, llámese jefe de sector o de un mando de seguridad pública, sobre acciones que van a implementar en la demarcación en materia de seguridad, dejando así a las delegaciones marginadas y completamente fuera de este tan prioritario tema, el tema de la seguridad pública. Es por eso que propongo una modificación a este proyecto de Constitución para que exista una coordinación entre las alcaldías y las autoridades para el tema de seguridad pública y erradicar con ello que en esta materia las acciones sigan siendo ordenadas y llevadas a cabo desde una planeación central. Nosotros como constituyentes debemos proporcionar a las y los alcaldes las herramientas necesarias para que puedan proporcionar a las y los ciudadanos una vida segura. Si se puede lograr y les permitimos poder opinar respecto a las personas que se están dedicando a salvaguardar la seguridad de sus alcaldías. En ese sentido, a través de la presente iniciativa, se propone modificar el párrafo tercero del artículo 44, base C, para quedar de la siguiente manera. Artículo 44, numeral 3. Las alcaldías establecerán mecanismos de seguridad ciudadana y justicia cívica acorde a sus necesidades, mismas que deberán coordinarse con el mecanismo de seguimiento en la ejecución de las actividades en la materia, así como opinar ante el gobierno de la ciudad respecto de la designación, desempeño y o remoción de los mandos policíacos en su ámbito territorial. Por otra parte, es necesario agregar una fracción vigésima al numeral 3 del apartado B del artículo 59 para quedar de la siguiente manera. En la fracción vigésima se debe de agregar: las personas titulares de las alcaldías tendrán las siguientes facultades. Una de ellas debe de ser opinar ante el gobierno de la ciudad respecto de la designación, desempeño y o remoción de los mandos policíacos en su ámbito territorial. Y por último, finalmente, la tercera propuesta que pongo a su consideración de este pleno es la modificación de la fracción séptima, numeral 3, apartado B del artículo 59. De acuerdo al último informe de labores presentado por el jefe de gobierno de esta ciudad ante la séptima legislatura de la Asamblea Legislativa, durante el periodo comprendido de septiembre de 2015 al 31 de julio del 2016, dentro de los diversos programas de verificación administrativa se visitaron 51 obras en proceso de construcción, demolición o remodelación. En 30 se emitieron suspensiones de actividades y se han emitido 41 resoluciones al respecto. Asimismo, en el programa de verificación de establecimientos mercantiles se realizaron 91 verificaciones a bares, restaurantes, establecimientos mercantiles, entre otros. Es por eso, compañeras y compañeros diputados, que la presente reforma va en el siguiente sentido. La creación del INVEA, y lo digo con todo respeto, fue una ocurrencia que en su momento se impulsó para un objetivo. Sin embargo, hoy vemos que no se cumplió con dicho objetivo, que tenía que desempeñar ese instituto y por el contrario, la existencia del INVEA ha propiciado una gran descoordinación con las autoridades delegacionales. Es por ello que la propuesta que se realiza de la presente iniciativa tiene como objeto principal que se plasme en la Constitución de la Ciudad de México que serán las alcaldías
quienes cuenten con las herramientas necesarias para que las normas que mandaten los temas de establecimientos mercantiles, protección civil y ambientales sean verificadas, vigiladas y sancionadas en caso de incumplimiento precisamente por las alcaldías, porque hoy pues, está en una forma completamente adversa. Si realizamos esta modificación y otorgamos estas demarcaciones territoriales de facultades, estas podrán cumplir de manera cabal con lo mandatado en el propio artículo 59, apartado B, numeral 3 de la fracción séptima de este proyecto. La letra dice, fracción séptima, imponer en los términos que prevé la ley sanciones administrativas por infracciones a las leyes y reglamentos. Fin de la cita. En este contexto se propone modificar el artículo 59, apartado B, numeral 3, fracción séptima, para quedar de la siguiente manera. Fracción séptima, imponer en los términos que prevé la ley sanciones administrativas por infracciones a las leyes y reglamentos, así como verificar, vigilar y o sancionar. Ese es el agregado que se hace a una de las facultades de las alcaldías. Es por eso, compañeras y compañeros diputados constituyentes, que desde esta tribuna los exhorto a que estas propuestas sean dictaminadas, sean valoradas, obviamente habrá debate en las comisiones que sean turnadas, pero finalmente lo que queremos es darle mejores herramientas de coordinación a los futuros alcaldes de esta gran Ciudad de México. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Julio César Moreno. La iniciativa que modifica los artículos 59 y 21 se turna a la Comisión de Alcaldías. El artículo 59 a la Comisión de Desarrollo Sostenible y Planeación Democrática, al igual que el artículo 21. La iniciativa que modifica el artículo 44 se turna a la Comisión de Poder Judicial, Procuración de Justicia, Seguridad Ciudadana y Organismos Constitucionales Autónomos. Y la iniciativa que modifica el artículo 59 se turna a la Comisión de Alcaldías. Compañeras y compañeros, toda vez, sí, diputado Juan Ayala. Sí, solamente para ver si el diputado Julio César nos permite adherirnos a su iniciativa, a sus iniciativas, a las tres. ¿Lo aceptas, diputado Moreno? Sí, lo acepta. Bien. En virtud de que están convocadas sesiones de trabajo de las comisiones legislativas, se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el miércoles 9 de noviembre de 2016 a las 10 horas.